Estudiando la Gran Pirámide. Una cámara secreta dentro de la pirámide más grande del mundo es lo suficientemente espaciosa como para esconder un avión. Pero, ¿cómo se supone que los científicos encontrarán el camino hacia esta cámara oculta? La respuesta podría tener algo que ver con un mecanismo secreto. Una máquina que podría convertir la Gran Pirámide de Giza en un Transformer. La nueva teoría que está arrasando en todo el mundo es que cerca de la cima de la pirámide hay una entrada discreta a la cámara oculta y fue construida de forma encubierta para que nadie la conociera. Se colocaron enormes bloques de granito y engranajes de tal manera que sellaran el interior de la pirámide de miradas indiscretas. Lo que ves cuando miras las pirámides hoy es solo un exoesqueleto. Apuesto a que esa no es una palabra que te haya venido a la mente antes cuando piensas en pirámides. Los enormes bloques, algunos de los cuales supuestamente son tan grandes como las piedras de Baalbek en el Líbano, no se moverán hasta que se active el mecanismo. Una vez que se ponga en marcha como un generador viejo y en desuso, el mecanismo chirriará y ¡bam!, empujará las piedras a un lado. Esto revelará el túnel hacia el corazón de la Gran Pirámide por primera vez en más de 4000 años. ¡Qué emocionante sería eso! Sin embargo, los científicos tradicionales no están convencidos de que exista un mecanismo secreto en la pirámide. Creen que los gigantescos bloques de granito son estructurales. Hasta que no se desmonte la pirámide, no sabremos quién tiene la razón. Y no veo a nadie desmantelándola en un futuro próximo. De hecho, la última vez que supe, el gobierno egipcio estaba añadiéndole bloques de piedra para que pareciera nueva. Tal como están las cosas, es posible que nunca sepamos qué se esconde en el vacío dentro de uno de los monumentos más increíbles del mundo. No estaba bromeando cuando te dije que hay un espacio lo suficientemente grande como para un avión dentro de la estructura. Los científicos han encontrado la cámara oculta utilizando imágenes de rayos cósmicos. Eso no es una cuestión de especulación. El proyecto Scan Pyramids, dirigido por Mehdi Tayyubi, sabe que el vacío existe sin lugar a dudas. Echa un vistazo a esta imagen del Southwest News Service del equipo que utiliza tecnología de realidad aumentada para estudiar la pirámide. El vacío tiene más de 27 metros de largo y está situado justo encima de la gran galería. Nadie sabe cuál es el propósito de la cámara. No está conectada a ningún túnel ni entrada. Es un enorme hueco que podría contener cualquier cosa. Cualquier cosa como un cuerpo alienígena, una nave espacial alienígena, una batería enorme, el Santo Grial, el Arca de la Alianza. No lo sé. ¿Qué crees que se esconde en la cámara? Cuéntamelo en los comentarios a continuación. Pero primero quería agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. Mercurio alucinante. Nuestros antepasados pueden haber sido mucho más psicodélicos de lo que los científicos jamás habrían imaginado. Un hallazgo impactante en España ha revelado que el arte y las drogas alucinógenas han ido de la mano durante los últimos 5000 años. En la España prehistórica, unas mujeres muy especiales se vestían con trajes ceremoniales adornados con decenas de miles de cuentas. Se paraban ante una multitud que vibraba con el increíble zumbido de 1000 voces que cantaban. Los tambores sonaban y el aire era positivamente eléctrico. Entonces, estas mujeres, estas sacerdotisas oráculos, inhalaban un poco de polvo rojo. La sustancia que estas mujeres estaban inhalando es algo que hoy conocemos como mercurio. Si has estado prestando atención al canal, sabrás que el mercurio es uno de los mayores misterios del mundo antiguo. Esta sustancia mística pero tóxica se ha encontrado en casi todos los rincones del mundo. Se ha encontrado enterrada en tumbas chinas, escondida bajo pirámides mesoamericanas y almacenada en vasijas descubiertas dentro de las cámaras funerarias egipcias. La gente solía pensar que el mercurio líquido podía otorgar la inmortalidad si se consumía. Es posible que más de un gobernante antiguo haya muerto por beber demasiado mercurio. Te estoy mirando a ti, Qin Shi Huang, primer emperador de China. Cuando los antiguos oráculos de la España prehistórica inhalaron el mercurio en polvo, también conocido como cinabrio, los químicos los hicieron entrar en un trance febril. Probablemente sufrieron espasmos, deliraron y tuvieron lo que podríamos describir como un mal viaje. Las mujeres se habrían intoxicado tanto con el mercurio en polvo que creyeron que estaban en comunión con los dioses. No creo que haya un dispensario en América del Norte con productos lo suficientemente fuertes como para proporcionar a alguien este tipo de viaje. Seguramente se debía a que la potencia del polvo provenía de su componente principal, el mercurio. El mercurio es súper tóxico, pero los oráculos no lo sabían.
Hicieron este viaje una y otra vez a lo largo de sus vidas, mientras el mercurio se acumulaba dentro de sus huesos. 5000 años después, los científicos encontraron los esqueletos de las mujeres en el yacimiento de la Edad del Cobre de Valencia. Un análisis rápido mostró que sus huesos estaban prácticamente a punto de estallar de mercurio. El médico Gerald Lakin de la Universidad de Illinois dijo que los niveles que tenían en sus cuerpos eran extremadamente altos. Normalmente, cuando se hace este tipo de investigación, Gerald ve los niveles de exposición en nanogramos. Los esqueletos de Valencia tenían niveles en microgramos. La cantidad de mercurio por gramo del tejido fue más de 1000 veces mayor que la de otras personas que sufrieron intoxicación por mercurio. Al final de sus vidas, estas mujeres habrían estado en muy mal estado. Posiblemente perdieron todo su cabello y desarrollaron erupciones cutáneas horribles. Sus riñones casi definitivamente fallaron y probablemente sufrieron problemas de equilibrio, pérdida de memoria y finalmente, la muerte. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que ingerir mercurio es una mala idea. Es por eso que en el mundo occidental, el mercurio está prácticamente prohibido en casi todo. Si bien la prohibición de mercurio es bastante nueva, durante los últimos 10.000 años, la gente de todo el mundo trató al mercurio como un milagro, utilizándolo en muchas cosas, desde rituales hasta pinturas. Arte rupestre. Hace miles de años, los artistas antiguos pintaron seres de otro mundo en la roca. Sus enormes miradas de ojos saltones han sido testigos del ascenso y la caída de todas las civilizaciones del suroeste de Estados Unidos durante los últimos 9000 años. Los científicos no pueden determinar si representan humanos antiguos, gigantes prehistóricos o visitantes de otro mundo. El suroeste de Estados Unidos está plagado de miles de paneles de arte rupestre creados por varias tribus nativas americanas. Los más antiguos de todos son los pictogramas de Barrier Canyon. Los paneles de arte están más densamente concentrados a lo largo de los ríos y especialmente en la confluencia de los ríos Green y Colorado. La gran mayoría tiene solo unos 5000 años, pero hay algunos que se remontan a 4000 años antes. La razón por la que estaba tan emocionado de mostrarles estas increíbles pinturas rupestres es que parecen extraterrestres, o tal vez dioses. A eso se reduce todo. Algunas de las pinturas miden solo 1.52 metros de alto y parecen híbridos antropomórficos de humano y animal. Otras miden 2.4 metros de alto, tienen ojos saltones y proporciones extrañamente reptiles. No todas las pictografías aquí son espeluznantes. Hay muchas imágenes de patos y pájaros y algunos ciervos, pero entre los animales comunes se pueden encontrar figuras pintadas con brazos cortos, narices faltantes y géneros ambiguos. Algunos científicos creen que las pinturas representan dioses o antepasados fantasmales. Otros creen que las imágenes representan visitantes de otro mundo. Los visitantes pueden haber sido criaturas de un poder increíble que se revelaron a las tribus antiguas, les ofrecieron sabiduría y luego se fueron. Las pinturas son especialmente espeluznantes porque son del color rojo oscuro de la sangre. ¿Puedes adivinar por qué? Te daré una pista. La sangre era uno de los ingredientes de la pintura. Los artistas antiguos hacían sus pictogramas mezclando sangre, arcilla y orina. Supongo que era más fácil encontrar ingredientes que literalmente se podrían filtrar de tu propio cuerpo. Mientras el misterio de los seres de otro mundo se aleja de tu mente, abramos una criatura antigua y veamos si podemos darle vida a la historia a través de la disección. Las momias de cocodrilo. Te sorprenderá lo que los científicos encontraron dentro del vientre de un cocodrilo momificado. Yo lo estaba. A veces la ciencia se vuelve un desastre. Tienes que ensuciarte un poco las manos cuando desentierras el pasado. En este caso, fueron los científicos de la Universidad de Manchester los que se ensuciaron las manos abriendo un cocodrilo de 3000 años de antigüedad. Pero se ensuciaron las manos metafóricamente. Utilizaron rayos X y tomografías computarizadas para investigar el interior del cocodrilo para poder preservar la criatura y volverla a exhibirla más tarde. El cocodrilo de una asombrosa longitud de 2.1 metros se conservaba en el Museo y Galería de Arte de Birmingham. Había viajado un camino largo desde su hogar en el antiguo Egipto. Si hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre Egipto y que debería saber, es que estaban locos por los cocodrilos. Los egipcios estaban locos por los cocodrilos de la misma manera que cierta ave está loca por las bolitas de chocolate. Adoraban a Sobek, el dios cocodrilo. Los egipcios también tenían una ciudad dedicada a la adoración de Sobek, donde criaban específicamente cocodrilos para ser sacrificados y momificados como ofrendas a Sobek. Esa ciudad se llamaba
Fayum, hogar del culto al cocodrilo. A lo largo de los años, los científicos han encontrado miles de cocodrilos momificados, la mayoría de ellos crías, pero algunos de ellos ya crecidos. A muchos cocodrilos momificados se les había extraído los órganos internos, pero no a los que fueron sacrificados especialmente en nombre de Sobek. Cuando los científicos abrieron este cocodrilo, encontraron unas piedras llamadas gastrolitos. Se trata de pequeñas rocas que los cocodrilos tragan a propósito para facilitar su digestión. Es algo que las criaturas han estado haciendo durante millones de años. Una especie de tams natural. Junto con las pequeñas rocas había peces intactos cebados en un anzuelo de bronce. El tiempo entre la última comida del cocodrilo y su muerte fue tan corto que las piedras, los peces y el anzuelo aún no habían llegado a su estómago. Todo esto sugiere que el cocodrilo fue sacado de un estanque y sacrificado de inmediato. Ahora es una de las mejores pruebas de que los egipcios tenían granjas para sacrificar cocodrilos, que de alguna manera todavía tenemos hoy, pero en lugar de honrar a los cocodrilos, los convertimos en bolsos y botas. La espada de la justicia divina. El mal existe y para luchar contra él necesitas el armamento adecuado. Creo que podrías necesitar una espada gigante diseñada específicamente para matar demonios. Puede que no creas que existe una espada así, pero se ha encontrado una. Esta misma arma se encontró en el antiguo túmulo funerario en Nara, Japón. La espada es tan grande que los arqueólogos no creen que pudiera haber sido utilizada en combate, al menos no por cualquier humano común. La espada de hierro mide 2.3 metros de largo. Hace que una espada larga promedio parezca una espada no tan larga. El arma fue encontrada dentro de un túmulo funerario de 1600 metros de antigüedad. Los científicos dicen que tenía un propósito ceremonial y tal vez estaba destinada a defenderse de fuerzas malévolas en el más allá. Si alguien la usó mientras estaba vivo, debe haber sido un gigante para cargar esta espada. El increíble tamaño de la espada dejó al arqueólogo Rico Murase incrédulo cuando fue descubierta durante las excavaciones. La tumba de Tomio Maruyama en la que se encontró la espada data del siglo IV y se conoce en Japón como un entierro kofun. Los entierros kofun son algunos de los lugares de descanso final más dramáticos y misteriosos del mundo. Si no has oído hablar de ellos antes, espero que este video te haga explorar y te haga sentir intrigado. Estas tumbas tienen una forma de cerradura y han existido desde el siglo I. La cantidad de enterramientos de kofun desafía toda explicación. En 2001 había un total de 161.560 tumbas de kofun. Son más tumbas de las que los científicos pueden investigar. Estos túmulos funerarios se han encontrado en casi todas las partes de Japón, incluso en la remota isla de Nishinoshima. Como los científicos no pueden explorarlas todas, muchas tumbas kofun permanecen selladas. Algunas de las más grandes, los objetivos más jugosos para los arqueólogos, también permanecen selladas. Es esencialmente un sacrilegio excavarlas. Los funcionarios japoneses se niegan a perturbar el sueño eterno de sus reyes ancestrales en nombre de la arqueología. ¿Qué piensas de esto? ¿Debemos respetar a los muertos y su sueño eterno o deberíamos abrirlas para ver qué sucedió en el pasado? Dado que estas tumbas permanecen herméticamente cerradas, nadie sabe qué hay dentro de ellas. Podría haber cuerpos de gigantes, o podría no haber ningún cuerpo en absoluto. Los científicos dicen que la espada monstruosamente grande es aproximadamente del doble del tamaño de cualquier otra espada encontrada en Japón. El experto en espadas, Stefan Mather, dijo que se la conoce como espada Dako, un arma de gran tamaño que tradicionalmente se coloca en una tumba como ofrenda. La espada Dako estaba destinada a luchar contra espíritus poderosos y fue elaborada con un diseño ondulado para imitar el poder mágico de un dragón. ¿Te gustaría tener una espada de dragón gigante enterrada a tu lado? O, más prácticamente, tal vez te gustaría que la exhibieran mientras aún estás vivo. Canibalismo en el Ártico. Una expedición fatídica tuvo un desafortunado final cuando estaba en busca del Paso del Noroeste. Más de un siglo después, las pruebas de ADN pueden haber demostrado que los marineros condenados recurrieron al canibalismo a medida que sucumbían al medio ambiente. Es la historia marítima más inquietante de nuestra era. El HMS Erebus y el HMS Terror partieron de Inglaterra en 1845 con grandes esperanzas. Estaban ansiosos por conquistar el Paso del Noroeste, pero no lograron salir con vida. Desaparecieron. Cuando los marineros no regresaron a casa, la gente en Inglaterra temió lo peor.
Entre 1847 y 1859, no menos de 36 expediciones de búsqueda fueron al Ártico en busca del Terror y el Erebus. Ninguna de ellas encontró los barcos perdidos. De hecho, nadie volvió a ver esos barcos hasta la última década. Científicos canadienses encontraron recientemente ambos barcos en el fondo de las aguas del Ártico. Había 2 hombres a cargo del viaje. James Fitzjames era el capitán del Erebus. John Franklin tenía el control del Terror y la expedición en su conjunto. Para que conste, de todos los nombres que podría darle a su barco que emprende una misión peligrosa, el Terror tiene que ser el peor. El cuerpo de James Fitzjames permaneció abandonado durante más de un siglo junto a los esqueletos de sus compañeros marinos en las orillas de una insulsa isla del Ártico. Sus huesos y los de sus compañeros fueron encontrados por primera vez por investigadores en la década de 1860. El grupo de búsqueda escuchó una historia retorcida de los Inuit locales. Los Inuit afirmaban que los miembros de la expedición habían recurrido al canibalismo en sus últimos momentos. Debes estar hambriento, desesperado y al borde de la muerte para recurrir a comerte a tus amigos. Aunque estoy seguro de que todos conocemos a ese amigo del grupo que sería el primero en ser comido. Cuando el rumor llegó a Inglaterra, la gente se alborotó. Era una tontería, pero también era verdad. Más de 100 años después, en la década de 1990, la antropóloga Anne Kinleyside descubrió que los huesos de la isla ártica estaban cortados como si se tratara de porciones para comer. Esta fue la primera prueba científica de que la expedición de Franklin se descompuso y se comieron unos a otros. Los esqueletos de la isla definitivamente pertenecían a los marineros de la excavación, pero sus identidades no se confirmaron hasta que se inventó la tecnología moderna del ADN y algo más. En 2013, Douglas Stanton de la Universidad de Waterloo recibió el permiso para recuperar restos humanos del lugar. En 2017, Douglas y su equipo solicitaron muestras de ADN de posibles familiares de los fallecidos. Pasó mucho tiempo, pero finalmente hubo una coincidencia. La primera se produjo en 2021 cuando se identificó el esqueleto de John Gregory. John era un ingeniero del Airbus y su cráneo coincidía perfectamente con uno de sus descendientes. La coincidencia más reciente es la del capitán James Fitzjames. Esto acaba de suceder, por lo que es una especie de noticia de última hora. El ADN extraído de una muela coincidió con uno de los descendientes vivos del capitán. Ahora que ha sido identificado, los científicos pueden decir con seguridad que Fitzjames estuvo involucrado en los últimos y terribles días de canibalismo en la remota isla del Ártico. Douglas Stanton dijo que fue un acto desesperado que ni siquiera lo salvó al final, sino que solo prolongó su sufrimiento. Artefactos nazis secretos. Detrás de una estantería en la casa suburbana de un coleccionista de arte, la policía descubrió un escondite de recuerdos nazis que los investigadores están llamando la mayor incautación de su tipo. La casa suburbana en Buenos Aires, Argentina, era un museo ilícito. Esta no era la inocente colección de algún aficionado a la Segunda Guerra Mundial. Se trata de artefactos que, aunque pueden ser históricamente significativos, también son despreciablemente malvados. Dentro de esta cámara secreta había más de 75 artículos que no eran tesoros que alguien compró en eBay y los envió en una caja discreta. Se cree que los objetos fueron traídos al país por funcionarios nazis que huyeron del brazo fuerte de la justicia cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El coleccionista de arte sabía exactamente lo prohibido que estaba tener estos objetos. Tomó grandes medidas para ocultarlos. Cuando la policía retiró la estantería, se encontraron frente a una pared anodina. La salida del tesoro estaba más sellada que la cámara secreta de la tumba de Tutankamón. Al otro lado de la pared había una puerta y más allá, la colección de reliquias nazis. La operación para apoderarse de estas reliquias fue de gran envergadura. Para lograrlo fue necesario el trabajo en equipo de la Policía Local de Buenos Aires, la Interpol y los investigadores federales. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo a los periodistas que algunos de los objetos fueron descubiertos con fotografías de Adolfo Hitler sosteniendo los objetos reales. Estos eran objetos que podrían haber pertenecido al propio Hitler, el gran y malvado hombre del siglo XX. Advertencia:
Algunos de estos objetos pueden hacerte sentir incómodo. Por ejemplo, los juguetes para niños adornados con esvásticas y símbolos nazis, como las armónicas diseñadas para su uso en el adoctrinamiento de niños en el culto nazi. La policía también encontró artefactos que fueron utilizados por el programa de eugenesia del régimen nazi. Una de las formas en que los nazis demostraron su superioridad racial fue midiendo cabezas humanas. Era una tontería pseudocientífica. En esta colección se encontró la herramienta que utilizaban para medir cabezas, y es posible que la hayan utilizado. El único objeto que la policía estaba convencida de que Hitler poseía era una lupa. Los negativos de las fotografías muestran a Adolfo Hitler utilizando exactamente la misma lupa. Pero espera un minuto, ¿significa esto que Hitler escapó ileso de la Segunda Guerra Mundial y huyó a Argentina? Ha habido rumores al respecto desde el final de la guerra. Tal vez el dueño de la propiedad sepa algo que el resto de nosotros no sabemos. Pero lo extraño es que no fue arrestado y su nombre no ha sido revelado. Los objetos han sido confiscados, pero el coleccionista parece estar bajo protección especial. ¿Debería haber consecuencias por coleccionar tales artículos? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Puerta secreta. Aún hay más por encontrar en la tumba de Tutankamón. Una puerta secreta puede llevar a la tumba de un líder antiguo completamente diferente. Tutankamón puede haber sido colocado en su cámara funeraria como una distracción, evitando que los saqueadores de tumbas descubrieran al verdadero dueño. Este podría ser el mayor descubrimiento en Egipto de este milenio. Nicholas Reeves, de la Universidad de Arizona, dijo que encontró una puerta sellada en la tumba del rey Tutankamón. Nicholas cree que la puerta conduce a la cámara funeraria oculta de la famosa y bella reina Nefertiti. El descubrimiento de Nicholas se debe a unos increíbles escaneos de alta resolución que se tomaron de la tumba del rey Tutankamón. Los escaneos revelaron un par de paredes falsas. Se trataba de puertas que habían sido tapiadas y luego selladas detrás de paredes pintadas. Nicholas las llamó puertas fantasmas. Especuló que el propietario original de la tumba fue enterrado detrás de una de las puertas fantasma. Luego fue sellada detrás de una pared engañosa y el rey Tutankamón fue enterrado en la antecámara, haciendo que todo pareciera ser su tumba. Los arqueólogos han estado jugando a las damas, pero los antiguos constructores de tumbas estaban jugando al ajedrez todo el tiempo. Este podría haber sido el mayor engaño de los últimos 3000 años. Es casi como si los constructores de tumbas supieran que Howard Carter iba a descubrir la tumba en 1992. Por lo tanto, tomaron medidas para evitar que los científicos modernos llegaran al verdadero premio, Nefertiti. Por supuesto, nada de esto tiene sentido a menos que sepas por qué la tumba del rey Tutankamón podría pertenecer realmente a Nefertiti. Todo tiene que ver con los padres del legendario faraón. Los egiptólogos no se ponen de acuerdo sobre quiénes fueron los padres del rey Tutankamón, pero tienen sus teorías. La teoría más popular es que su padre fue el faraón Akenatón y su madre la reina Nefertiti. Además, quizás te interese saber que su madre y su padre eran hermanos, lo que podría explicar por qué el rey Tutankamón sufrió tantos problemas genéticos que ayudaron a acelerar su muerte a los 19 años. Todo esto plantea la pregunta: ¿qué tan poderosa era Nefertiti antes de su muerte, alrededor del año 1330 a.C.? Los arqueólogos no pueden decirlo, pero eso no debería sorprenderte. Ni siquiera saben cuánto tiempo vivió. Algunos expertos creen que Nefertiti gobernó como reina regente mientras el rey Tutankamón estaba en el trono. Tutankamón era el títere y Nefertiti era la titiritera. Otros expertos como Joyce Tylesley de la Universidad de Manchester cree que Nefertiti murió durante el reinado de su marido, Akenatón, antes de que el rey Tutankamón llegara al poder. Sea como se lo mire, Nefertiti es un misterio total. Los registros históricos sugieren que su belleza no tenía parangón en el mundo antiguo. Era poderosa, inteligente y su tumba nunca ha sido descubierta. El lugar de descanso final de Nefertiti es un gran misterio sin resolver al nivel de las tumbas perdidas de Cleopatra, Alejandro Magno y Gengis Khan. Ahora los científicos tienen que averiguar cómo van a abrir la llamada puerta fantasma de la tumba del rey Tutankamón. Cuando salga más información, seré el primero en contártelo. Casa de armadillos gigantes. Un nuevo estudio puede haber determinado exactamente cuándo llegaron los humanos a Argentina y qué comieron para sobrevivir. La criatura a la que recurrieron para alimentarse es algo que ya ni siquiera existe. ¿Alguna vez has visto un armadillo?
son bastante geniales y me atrevo a decirlo, un poco adorables también. Hace muchos años, antes del final de la Edad del Hielo, había armadillos gigantes vagando por las Américas. Eran iguales que los que quizás hayas visto corriendo por la calle de noche, solo que enormes. Realmente enormes, hasta 300 kilogramos. Miguel Delgado, de la Universidad Nacional de La Plata, dijo que los armadillos gigantes tenían una increíble cantidad de músculos. Los cazadores antiguos posiblemente apuntaban a las criaturas porque eran como bufés de movimiento lento. El nuevo estudio no se centra solo en la alimentación y la supervivencia, sino en la historia de la humanidad. Los científicos aún están intentando comprender cuándo llegaron los seres humanos a las Américas. Lo que los científicos encontraron en la región pampeana de Argentina está cambiando la narrativa. Estos son los hechos más contundentes. Hace 129.000 años, las cosas se enfriaron peligrosamente en nuestro amado planeta. Las capas de hielo cubrían una gran parte de la Tierra, y la ola de frío alcanzó su punto máximo durante lo que los científicos llamaron el último máximo glacial. Eso fue hace 26.000 años. Las cosas eran más frías de lo que cualquier persona viva hoy puede imaginar. Luego las cosas comenzaron a calentarse un poco, salió el sol y la temperatura se disparó. Hace 11.700 años, la edad del hielo había llegado a su fin. Cuando la era de los glaciales llegó a su fin, los científicos creen que los primeros humanos comenzaron a viajar a través de Siberia y hacia Alaska por un puente terrestre. El hielo todavía era tan espeso que el estrecho de Bering estaba congelado, lo que le permitió a las personas migrar a un mundo completamente nuevo. Si bien no todos los científicos están convencidos de que esto es lo que sucedió, especialmente ahora que se han encontrado huesos descuartizados de armadillos gigantes en Argentina. Los huesos tienen unos 21.000 años de antigüedad y también muestran evidencias claras de haber sido procesados por humanos. Esto significa que hace 20.000 años ya había gente en Argentina. Durante el último máximo glacial mataban armadillos llamados científicamente gliptodontes. Si miras un mapa, te darás cuenta de que Argentina está muy lejos de Siberia. Es muy poco probable que estos antiguos humanos migraran a través de un puente terrestre y luego se dirigieran directamente al fondo del mundo. Conociendo toda esta información, ¿cómo crees que llegaron los humanos a Argentina? ¿Tomaron barcos desde Asia? ¿Eran sobrevivientes de un desastre apocalíptico o simplemente estaban ya allí? Te dejo para que reflexiones sobre el origen de la humanidad, pero no te vayas todavía porque quiero contarte sobre una pareja de ancianos muy enfadados a los que engañaron para que entregaran un antiguo artefacto que valía millones. Esta máscara vale millones. ¿Cómo te sentirías si te estafaran en $4.4 millones? Estarías tan enfadado como la pareja que hace poco acusó a un anticuario de hacer exactamente eso. Cuando te diga cuánto pagó el anticuario a la pareja por su antiguo artefacto, te vas a poner como un loco. Este caso legal está actualmente en trámite en el sistema judicial francés. Comenzó con una pareja de ancianos de unos 80 años que vaciaron su casa. La mayoría de las cosas de su antigua casa fueron a parar a una venta de garaje. ¿A quién no le gusta una buena venta de garaje? Había un objeto en particular que la pareja no quería vender a un extraño en la calle. Este objeto era una máscara africana, una pieza muy rara del pueblo Fang de Gabón. De hecho, la máscara es de una de las pocas sociedades secretas africanas desconocidas. Te lo contaré todo en un minuto. Primero, mira esta imagen de un artefacto similar atribuida a Pascal Guillot. Es una máscara bastante impresionante, ¿verdad? La pareja fue a ver a un anticuario local que estuvo encantado de pagarles por la pieza. El anticuario pagó $157 por la máscara. Se habrían salido con la suya también si no hubiera sido por la intromisión del periódico. Meses después de la venta, la pareja estaba leyendo un periódico cuando vieron algo que les hizo hervir la sangre. La misma máscara que le vendieron al anticuario acababa de venderse en una subasta especializada por $4.4 millones. El anticuario no perdió tiempo en poner el objeto en subasta. No se trataba de que el anticuario se diera cuenta de que la máscara valía una fortuna más adelante. Al pagar los miserables $157, supo que había dado con una mina de oro. Todo lo que se dice sobre este anticuario suena sórdido. No exhibió la máscara en su tienda después de comprarla. En cambio, se puso en contacto inmediatamente con dos casas de subastas diferentes. Los subastadores de ambas casas dieron malas valoraciones. No convencido, el comerciante recurrió a una tercera organización, una especializada en objetos africanos.
El comerciante encargó un análisis de datación por carbono 14 y espectrometría de masas. Efectivamente, la máscara era del siglo XIX. Un etnólogo reveló que se utilizaba en ritos de purificación por parte de una sociedad secreta que operaba dentro del grupo étnico Fang de Gabón. Estas no son cosas que se hacen por intuición. Si el comerciante solo hubiera tenido curiosidad, no habría hablado con tantas casas de subastas ni pedido pruebas científicas. Habría puesto la máscara en el escaparate y se habría vendido a alguien. La casa de subastas estimó la máscara en unos $600,000, pero se vendió por mucho más en 2022. No hay que preocuparse, se está haciendo justicia. La pareja presentó una demanda contra el comerciante de antigüedades que, según ellos, los estafó. Las ganancias de la venta ya han sido congeladas. El abogado de la pareja está luchando por su derecho a cancelar la venta original, ya que los había engañado haciéndoles creer que la máscara no valía nada. El comerciante sabía que había actuado mal. Ya intentó llegar a un acuerdo extrajudicial por unos $300,000, pero la pareja estaba demasiado furiosa como para ceder tan fácilmente. En cuanto a la máscara, la usaban miembros de la sociedad Nhil, un grupo que actuaba como policía y jueces en la tribu Fang. Sus miembros tenían la tarea de rastrear a los hechiceros y dictar sentencias, que normalmente eran la muerte. La sociedad Nhil no ha existido en más de 100 años, lo que hace que las pocas máscaras que quedan sean muy valiosas, especialmente en Francia, donde proscribieron la sociedad Nhil en 1910 después de que se llevaran a cabo una serie de asesinatos rituales. Número 10. Un cementerio de mascotas. El cementerio de mascotas más antiguo conocido del mundo se encuentra en la ciudad portuaria romana de Berenice y muestra que los antiguos trataban bien a sus mascotas, según un estudio recientemente publicado que afirma que las personas atendían a sus mascotas heridas con cuidado e incluso alimentaron con comida especial a las criaturas que habían perdido dientes. El análisis de los restos de 585 animales de compañía muestra que fueron enterrados en entierros individuales con ajuar funerario y collares, muchos de los cuales estaban cubiertos con textiles o cerámica. Sorprendentemente, solo el 5% de los entierros están compuestos por perros, mientras que el 90% eran gatos, muchos de los cuales se encontraron con collares de hierro o de vidrio y conchas. Si bien los perros constituyen una minoría absoluta de los habitantes del cementerio, la evidencia muestra que sus tutores los trataron igualmente bien durante sus vidas. Los perros vivieron mucho tiempo, a menudo sufriendo dolencias que habrían hecho imposible la supervivencia por sí mismos, incluida la enfermedad de las encías, problemas de las articulaciones y lesiones sufridas mucho antes de la muerte. El cementerio, que data de los siglos I y II, fue descubierto debajo de un basurero romano a las afueras de las murallas de la ciudad. Cuando se publicó el primer estudio del sitio en 2016, muchos expertos se preguntaron si las tumbas en realidad constituían un cementerio de mascotas o si eran simplemente los restos desechados de animales que no significaban mucho para sus dueños. Los nuevos hallazgos arrojan una luz sin precedentes sobre la relación entre los humanos y los animales en el antiguo Egipto, que incluye monos además de gatos y perros. Los monos fueron enterrados con tanto cuidado y consideración como sus homólogos felinos y caninos, con ajuar funerario y al menos un espécimen envuelto en una manta de lana. Estos entierros son distintos de otros entierros antiguos, lo que demuestra que tenían un significado especial para las personas que los pusieron allí y llenaban un vacío crucial en nuestra comprensión de la relación de la humanidad, no solo con nuestro mejor amigo, sino también con otras criaturas. Número 9. Momia de barro. Un estudio publicado en febrero de este año revela el descubrimiento inesperado de una llamada momia de barro que sugiere que enterrar a los muertos en barro era un método de ahorro de dinero para preparar a las personas de menor rango social para la otra vida. La momificación era un proceso costoso y extenso que generalmente involucraba materiales importados y no todos podían pagarlo. Este nuevo descubrimiento indica que se disponía de alternativas más baratas de origen local, como el barro. La momia, que data de alrededor de 1207 a.C., fue donada a la Universidad de Sydney en 1860 y el sarcófago en el que se encontró data de alrededor del 1000 a.C., pero no pertenece al individuo. Según los investigadores, los comerciantes de antigüedades probablemente colocaron un cuerpo momificado en un ataúd no relacionado en un intento de vender un conjunto más completo y aparentemente funcionó. Si bien es la única momia conocida que está embalsamada en barro, el descubrimiento atestigua que la momificación es una costumbre entre todas las clases sociales, con personas de menores recursos que improvisan mediante el uso de materiales alternativos.
Número 8. Una nueva reina. Mientras excavaban en la vasta necrópolis de Saqqara en enero, los arqueólogos descubrieron la tumba de 4.200 años de una reina egipcia previamente desconocida, encontrado cerca de la pirámide del rey Teti, de quien solo se sabía que tenía dos esposas, llamadas Iput I y Kuit II. El templo funerario pertenecía a una mujer llamada la reina Neit. Las inscripciones en la pared la identifican como la esposa del rey Teti. El arqueólogo Zahi Hawass encabeza las excavaciones en Saqqara y le dijo a la prensa que el equipo había descubierto una pirámide dedicada a la reina Neit, pero no sabían a quién pertenecía hasta que encontraron su templo funerario. Solo el 30% del contenido de Saqqara ha sido excavado, mientras que la mayor parte del extenso sitio permanece enterrado, por lo que aún queda mucho por encontrar. El proyecto que encontró la tumba de la reina Neit fue realizado conjuntamente con el Centro de Egiptología y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Descubrimientos como este están reescribiendo la historia del antiguo Egipto, especialmente cuando se trata de las dinastías 18ª y 19ª del Imperio Nuevo, que fue cuando gobernó el rey Teti. Además de la cámara funeraria de la reina Neit, el equipo encontró una variedad de artefactos que datan de aproximadamente 3.000 años del Reino Nuevo, incluidas docenas de momias, estatuillas, cerámica y 54 ataúdes decorados con colores. El jefe del Consejo Supremo de Antigüedades, Mustafa Waziri, dijo que el descubrimiento de ataúdes de madera del nuevo reino es el primero en Saqqara. La gran cantidad de nuevos hallazgos que se están haciendo aquí nos recuerda lo poco que sabemos realmente sobre el antiguo Egipto y cuánto más hay por descubrir. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Docenas de tumbas. Puede que no parezca raro descubrir una tumba en el antiguo Egipto, especialmente con la gran cantidad de ellas que han aparecido en los titulares en los últimos años, pero cada entierro cuenta una única historia para la persona que está adentro y el periodo de tiempo en el que vivió. Ayudan a los expertos a reconstruir una imagen más completa de la historia de Egipto. En abril, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de 110 tumbas del antiguo Egipto que abarcan 3 periodos de la historia, incluso antes de que se construyeran las pirámides, en el área de Kom al-Kalehan, a lo largo del delta del Nilo, a unos 150 kilómetros al noreste del Cairo. 68 de los entierros datan de alrededor del 3300 a.C., durante el período predinástico tardío, cuando el Valle del Nilo todavía estaba separado del Alto y el Bajo Egipto, según un comunicado del Ministerio de Antigüedades y Turismo de Egipto. Estas tumbas de forma ovalada parecen estar conectadas con la cultura predinástica Buto, con la mayoría de los difuntos enterrados en cuclillas, con la cabeza inclinada al oeste. El equipo también encontró un bebé enterrado en un frasco, que era una costumbre relativamente común pero no muy bien comprendida, según el arqueólogo Ayman Ashmawi. 5 tumbas son de una época conocida como la cultura Nakada III, durante las décadas previas a la unificación de Egipto en el 3000 a.C. El resto de las tumbas son de entre 1782 y 1750 a.C., período intermedio entre los reinos Medio y Nuevo. Fue durante este tiempo que la controvertida dinastía Hyksos gobernó durante más de un siglo. Hablando con la revista Smithsonian, la egiptóloga Salima Ikram describió el cementerio como extremadamente interesante porque contiene entierros de algunos de los períodos más tempranos de Egipto, así como de la época de los Hyksos. Explicó que los expertos todavía están tratando de comprender cómo coexistieron los Hyksos y los egipcios y hasta qué punto los primeros adoptaron las tradiciones egipcias. Número 6. Errores ortográficos. Un tablero de escritura del antiguo Egipto que data de 1981 a 1802 a.C., durante el período del Reino Medio, demuestra que corregir el trabajo de los estudiantes era una tradición educativa que se remonta a miles de años. Ahora, en las colecciones del Museo Metropolitano del Arte, los escribas lo usaron una vez para practicar su caligrafía mientras copiaban textos. A los escribas se les encomendaron tareas muy importantes, incluida la correspondencia y el mantenimiento de registros extensos y precisos. Por esta razón, comenzaron su formación durante la infancia, aprendiendo a redactar cartas, testamentos y formularios de impuestos en jeroglíficos con un maestro escriba. El tablero de escritura refleja un estilo cursivo simplificado de jeroglíficos que se desarrolló alrededor del 3000 a.C. como forma de agilizar el laborioso proceso de redacción de documentos administrativos y religiosos. ¿Recuerda lo que aprendiste en la escuela? ¿Tuviste que aprender a escribir en cursiva? Los tiempos no han cambiado tanto. Utilizado por
por un estudiante llamado Inisu. Contiene correspondencia escrita al hermano del erudito, Benisu. Las representaciones antiguas muestran a escribas sentados en el suelo, sosteniendo tablillas similares a las que usaba Inisu. Estos pizarrones de escritura se utilizaron y reutilizaron, y en este ejemplo particular, y en muchos otros, las correcciones del maestro escriba aparecen en tinta roja, muy parecidas a las del maestro moderno. ¿Cómo es que eso todavía se usa? Hallazgos fascinantes como este reflejan los fundamentos de la comunicación escrita, llevándonos a una época de hace unos 4000 años, cuando las habilidades de un joven estudiante se pusieron a prueba de formas sorprendentemente similares a las del día de hoy. Número 5. Una momia embarazada. Mientras examinaban lo que pensaban que era una momia de un sacerdote del antiguo Egipto llamado Or-de-Huti, un equipo de expertos se sorprendió bastante. Pasaron el ataúd a través de un escaneo y notaron algunos pequeños huesos de pie en el abdomen del individuo. Un análisis más detallado confirmó que la momia contenía los restos de un feto. Eso es seguro que no era un sacerdote. Es el primer ejemplo conocido de una mujer embarazada momificada deliberadamente, que plantea las preguntas de quién era ella, por qué ella y su bebé por nacer fueron momificados y por qué no se extrajo el feto de su cuerpo antes del proceso de momificación. Los científicos la nombraron apropiadamente la Dama Misteriosa del Museo Nacional de Varsovia. Donado a la Universidad de Varsovia en 1826, se pensó que el sarcófago y la momia, que supuestamente se encontraron en Tebas, eran mujeres hasta que las inscripciones del ataúd se tradujeron en 1920, lo que sugiere que contenían un espécimen masculino. Los científicos obtuvieron sus primeros indicios creíbles de que la momia era una mujer en 2016, cuando la tomografía computarizada reveló una estructura ósea delicada y órganos masculinos faltantes. Si bien el sarcófago estaba hecho para una momia masculina, de alguna manera terminó siendo un recipiente para una mujer embarazada. Es probable que esto se deba al saqueo desenfrenado del siglo XIX, que a menudo provocaba confusiones entre las momias y sus ataúdes. Desafortunadamente, como resultado, es posible que los investigadores nunca sepan quién era la mujer, de dónde vino o por qué parece ser una excepción a las costumbres tradicionales de entierro. Número 4. Una cervecería. Los humanos siempre hemos querido una excusa para soltarnos y relajarnos de vez en cuando, y por supuesto, los pueblos antiguos no eran diferentes, como lo muestra el descubrimiento de una fábrica de cerveza a escala industrial más antigua del mundo, encontrada a principios de este año en el sitio funerario de North Abydos. La instalación de producción se remonta a más de 5000 años, mucho antes de que se construyeran las pirámides. La cervecería probablemente se construyó alrededor del 3150 a.C., durante el reinado del rey Narmer. El sitio consta de 8 grandes áreas de producción de cerveza, con alrededor de 40 vasijas de barro en cada una. Estos recipientes se mantenían en su lugar con palancas de arcilla, se usaban para calentar granos y agua. La evidencia sugiere que la cerveza jugó un papel muy importante de sacrificio y que la fábrica de cerveza incluso pudo haber sido construida únicamente para suministrar rituales reales, según un comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. El arqueólogo principal Ahmed Shawkat reveló que el sitio fue explorado por primera vez hace más de un siglo por el arqueólogo británico T. Eric Peat, quien creía haber encontrado equipo para sacar grano y protegerlo contra la pudrición. Sin embargo, una mirada renovada después de su redescubrimiento en 2018 sugiere, tal vez, que estos implementos se usaron para hacer cerveza y que la instalación era capaz de producir 5.900 galones a la vez, suficiente para que cada persona en un estadio de 40.000 asientos tomara una pinta, como señaló el arqueólogo Matthew Adams. El sitio también habla de la abundante riqueza dentro del período faraónico, durante el cual se dice que Narmer unió el Alto y el Bajo Egipto. Número 3. Cientos de tumbas. Los arqueólogos acaban de descubrir alrededor de 250 tumbas excavadas en la roca, que datan de diferentes periodos del Reino Antiguo y la dinastía Ptolemaica, en la provincia de Sohan, en el Alto Egipto. Los entierros del Imperio Antiguo se remontan aproximadamente entre el 2700 y el 2200 a.C., según Mustafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, y están rodeados por una entrada que conduce a una sala de entierro y un pozo. Una de estas tumbas tiene débiles restos de jeroglíficos que la identifican como una cámara de sacrificio. La dinastía Ptolemaica, que duró alrededor de 300 años, terminó alrededor del 30 a.C. con la muerte de Cleopatra. Además de restos humanos reales, el equipo encontró una variedad de artefactos dedicados a las deidades del antiguo Egipto, que incluyen cerámica y objetos votivos, huesos de animales y restos de piedra caliza que podrían ser placas funerarias que datan de la sexta dinastía. Este es uno de varios descubrimientos
descubrimientos recientes que el gobierno egipcio espera que reviva su debilitada industria turística después de un levantamiento político de 2011 y en medio de la pandemia mundial del coronavirus en curso. Número 2. Iglesia y templo. A principios de este año, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de los restos de un templo de la era tolemaica, un fuerte romano y una iglesia copta temprana en el sitio arqueológico de Shiha Fort en Asuán. Todos juntos, se remonta a la dinastía tolemaica, que comenzó alrededor de 20 años después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C. y duró hasta alrededor del 30 a.C. Las ruinas del templo estaban decoradas con un panel de piedra arenisca parcialmente completo que mostraba a un emperador romano de pie junto con un altar con una deidad desconocida. El panel, aunque incompleto, marca claramente la entrada al templo. Estos hallazgos recientes se basan en las excavaciones originales realizadas por el arqueólogo alemán Hermann Juncker en 1920 y 1922. La iglesia copta que una vez estuvo en el sitio tenía una bóveda de ladrillo rojo y el edificio estaba rodeado por una pared de ladrillos de barro que medía casi 2 metros de ancho. Hay 4 habitaciones en el lado norte de la iglesia, junto con un pasillo largo y una escalera. Los hornos que alguna vez se usaron para hornear cerámica se encontraron en el lado sur de la estructura y su lado este contiene baldosas de piedra. Estos hallazgos son solo el comienzo de lo que el sitio tiene que ofrecer para un contexto histórico y seguramente habrá más en un análisis posterior. Número 1. Una enorme ciudad perdida. Los arqueólogos se sorprendieron a principios de este año cuando descubrieron la ciudad más grande conocida del antiguo Egipto hasta la fecha. Conocida como el Ascenso de Aten, la metrópolis perdida se remonta aproximadamente a 3.400 años del reinado de Amenhotep III y fue encontrada enterrada bajo la arena a la orilla occidental de Luxor. Es el mayor descubrimiento desde que se encontró la tumba del rey Tut en los años 20. Poco a poco va saliendo a la luz más información sobre la ciudad. Los arqueólogos en realidad estaban buscando el templo mortuorio de Tutankamón, pero encontraron toda esta ciudad en su lugar. El egiptólogo de fama mundial, Zahi Hawass, dijo en un comunicado que las ruinas están notablemente intactas. Hay restos de casas con paredes de hasta 3 metros de altura, alineadas en calles organizadas. Objetos ordinarios y cotidianos como anillos, vasijas de cerámica, ollas para llevar carne y herramientas de hilar y tejer se encontraron dentro de las habitaciones, como si todos se hubieran levantado y se hubieran ido, dejando todo abandonado, lo que los dejaron allí como si hubiera sido ayer, excepto que no fue ayer, sino que fue hace miles de años. Hay talleres, incluido uno que se utilizó para la fabricación de ladrillos de barro, así como instalaciones de producción, viviendas, equipos de fabricación de metales y vidrio, moldes para hacer amuletos. También había una panadería que contenía hornos y cerámica grande que mostraba que probablemente era la panadería más popular de la ciudad e hizo pan para un gran número de personas. El tamaño de la ciudad era enorme y probablemente sirvió como precedente para la ciudad de Akhetaten. La ciudad estaba viva y floreció bajo el reinado del rey Amenhotep III y su hijo Akenatón, que era cogobernante. El ascenso de Aten no está exento de un puñado de descubrimientos inusuales, incluido el extraño entierro de un esqueleto con los brazos extendidos y una cuerda envuelta alrededor de las rodillas. Todavía no sabemos por qué esta ciudad perdida fue abandonada, pero parece que todos se fueron y se reubicaron en Amarna por razones desconocidas. Los arqueólogos están trabajando duro para resolverlo. Tienen mucho trabajo por delante. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu descubrimiento favorito? La ciudad perdida es difícil de superar, pero déjame saber tu favorito en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.